Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas, señores, os invito a que os paséis por el directo que hice ayer acerca del Assassin's Creed Black Flag. Estamos hablando de esta revisión que se lanzará durante el próximo 9 de julio para Xbox, para PlayStation y para PC. Lo comento porque hoy vamos a repasar unos últimos datos acerca de ese videojuego, pero del resto de cosas no voy a tener seguramente espacio para hablar, así que más adelante ya, seguramente conforme tengamos noticias, vaya actualizando mucho más lo que es el contenido. Pero como digo, en el vídeo de hoy tenemos cosas que comentar, porque además es que me gustó mucho lo que vi. A mí la verdad que me convenció bastante el videojuego. También en este vídeo tenemos que hablar sobre Saros, videojuego de PlayStation, título que ya ha recibido sus primeros análisis, así que hacia el final del vídeo comentaremos la última hora acerca de un videojuego que llegará la próxima semana. Pero es que el problema es el hecho de que Xbox ha comentado absolutamente todo su plan de cara a los próximos 5 años. Y ojo, porque son planes que a muchos os gustarán y a otros os dejarán inquietos. En primer lugar, parece que estamos ante el fin de Microsoft Gaming. ¿Qué significa esto? Pues que ya sabéis que en los últimos años, sobre todo tras la compra de Activision Blizzard, Microsoft como compañía había tomado el puro protagonismo de todo lo que acontecía en la marca Xbox. Y sí, tú puedes ser la compañía que está por encima de la marca, sin embargo, eso no significa que tengas que gestionarla tú. Por ejemplo, Sony no gestiona PlayStation. PlayStation se autogestiona en muchísimos sentidos. Funciona no de una manera independiente, pero sí que se nota que hay una diferenciación a la hora de gestionar las cosas. Eso con Xbox estaba dejando de suceder. Por ejemplo, ya pues Phil Spencer no era tan protagonista. Por ejemplo, estamos viendo mucho protagonismo en las altas esferas y en ejecutivos que no conocíamos de absolutamente nada, gente que estaba ajena a los estudios de Xbox, y eso pues parece que ya se está acabando. Así lo ha comunicado el medio The Verge. En este medio lo que se comenta principalmente es que la nueva directora de Xbox tiene plenos poderes, que ahora mismo está gestionando la cosa de una manera mucho más sencilla y que eso pues le permite gestionar las cosas un poco como en la vieja etapa, como en la época anterior, donde por supuesto Microsoft es la que pone la pasta encima de la mesa, pero no se mete en asuntos que no le corresponden y no hace pues unas exigencias poco realistas para el mercado de los videojuegos, porque sí, ¿qué es lo que pasaba con la gestión económica de Xbox en los últimos años? Que se le pedían unos niveles de retorno de inversión muy altos, muy ajenos a la industria del videojuego. La industria del videojuego genera mucho, pero no tanto como se les estaba exigiendo a los estudios. Y eso, según las últimas informaciones, se ha relajado un montón. Ya parece que el nivel de exigencia no es tan alto, sino que buscan una mera rentabilidad, que los estudios sean rentables y a partir de ahí poco más que decir, que el negocio sea sostenible y luego ya se buscará esa vía de crecimiento y por ahí van los tiros. Y es que esto es lo que pasa cuando dejas el trabajo de cierta gente a unos corporativos que solo entienden de números. La cuestión es que en ciertas secciones no solamente tienes que entender de números, sino que además también tienes que saber manejar un negocio que funciona de otra manera. En los videojuegos, pues ya sabéis que los umbrales de retorno eran de aproximadamente el 17%. Es decir, lo que te cuesta el videojuego, pues tienes que no solamente recuperar eso, sino también tener un 17% extra. La cuestión es que a Xbox, según se comentaba, le estaban pidiendo casi un 30%. Vamos, es que se pedía casi el doble de lo que la industria tiene de promedio en cuanto a retorno de inversión y obviamente pues eso les ha conducido a subida de precios increíbles, a llevar los videojuegos a todas partes, a tomar decisiones drásticas que, bueno, no tenían, lo dicho, ninguna clase de sentido. Cuando han visto que eso no funciona, sino que de hecho está generando rechazo, pues están dando un paso atrás y le han dado plenos poderes a esta mujer, que ha comentado lo siguiente en un memorando. Dicen que una de las cosas principales es volver a ser Xbox, volver a ser la vieja marca, volver a ser lo que en algún momento funcionó. Y lo que comenta una y otra vez es que hay que aprender de por qué Xbox funcionó en el pasado. ¿Qué es lo que se hizo bien para que esa marca fuera como fuera de bien?
pues una de las cosas principales que ha dejado caer es el hecho de que tienen que cuidar sus licencias míticas, que tienen que tener un portafolio de videojuegos relacionados con ellas principalmente fuerte. Es decir, que las principales sagas tengan un largo recorrido y que por supuesto se exploren un poco más. Y eso es una de las cosas que estamos viendo en este 25 aniversario. Regresan todas, pero a largo plazo la idea es que todas estas sagas se alimenten mucho más. Gears, Fable, Halo, no puede pasar tanto tiempo sin un videojuego de estas franquicias. ¿Vosotros veis en Nintendo que pase mucho tiempo entre un juego de Mario, sea de la vertiente que sea, y otro? A que no sucede. Ese es el motivo por el cual muchas franquicias propias, le sucede tanto a Xbox como a PlayStation, dejaron de tener videojuegos. Al final la gente se desapega de todas ellas y cuando hay una nueva entrega pues o lo reinventas a lo bestia o simple y llanamente no vas a tener aceptación. Y eso es lo que a largo plazo tienen que cuidar porque es tu marca, es tu sello de identidad. De hecho, una de las cosas que tendrían que explorar es el regreso de otras licencias que se han quedado atrás en el tiempo y que podrían ser muy aprovechadas. Pero bueno, también han comentado en ese memorando precisamente que tienen que mejorar sus relaciones con terceras compañías a nivel de asociaciones para hacer videojuegos compartidos y programados y también expandirse a mercados emergentes como China. Aparte de, por supuesto, cuidar videojuegos como servicio exitosos, veas el caso de Minecraft, veas el caso de Sea of Thieves. Hasta aquí todo bien porque son videojuegos que siguen funcionando, pero más allá de eso, también saben perfectamente que tienen que fortalecer Game Pass. Han comentado sobre esto varias veces. Game Pass es una parte del negocio a la que le están dando mucha importancia. Recientemente, con los amigos de Discord, ya parece que están agregando un plan que tiene algunas carencias y muy pocos videojuegos, pero que quieren acercarlo a una mayor cantidad de usuarios. Y no todo pasa por subir de precio las cosas, sino por dar alternativas. Eso es lo que están buscando y eso es lo que han comunicado. Aparte que dicen que quieren que el juego en la nube se sienta nativo, que el juego en la nube tiene que progresar y mejorar, además de llevarlo a muchos más países, es algo que todavía les está costando. De todo eso son plenamente conscientes, pero más allá de eso siguen queriendo mejorar la experiencia de videoconsola a nivel de interfaz, a nivel de inquietud de usuarios en líneas generales y todo eso pues así lo han descrito. Esto no lo estoy comentando yo, esto lo ha comentado la propia Xbox, que están haciendo un seguimiento de todo lo que quiere la comunidad para ir progresando de la mejor manera de cara a una próxima generación de videoconsolas. Y sí, han hablado de los exclusivos, y ojo porque las palabras hay que leerlas en detalle y cuidado. La presidenta de Xbox ya sabéis que la única declaración que hizo sobre la posibilidad de que los juegos volvieran a ser exclusivos en el terreno de consola, porque en PC van a seguir saliendo todos, al menos en su tienda oficial, era algo que no estaba cerrado del todo. Dijo básicamente que los planes son los planes hasta que estos cambian. Ahora, en este memorando que acaban de lanzar, ha pegado el bombazo y ha dicho que están reevaluando la situación de los exclusivos, ventana de lanzamiento, uso de inteligencias artificiales y todo ello es algo que van a ir aprendiendo con el tiempo y con la experiencia. Que la experiencia pasada no será lo que determine los hechos futuros. Ahora están bajo una nueva dirección y las cosas están cambiando. Y a ver, vamos a hacer aquí una lectura un poco didáctica sobre un tema muy específico. No quiero yo dar clases aquí de nada, pero es para que lo tengáis en cuenta. Mirad, la palabra aprender, cuando lo utiliza un corporativo, es básicamente te lo voy a hacer poco a poco hasta que consiga mi objetivo. ¿Qué es lo que dijo Phil Spencer con lo de los 4 juegos? Vamos a sacar 4 juegos y vamos a aprender de la experiencia para ver qué es lo que haremos más adelante. Cuando en realidad, internamente, ellos sabían perfectamente que no eran 4 juegos. Ya lo filtraron todos los insiders y lo comentamos aquí en el canal, que había varios videojuegos que no eran ninguno de esos 4 que ya llevaban más de un año trabajándose para ser multiplataforma. Y Phil Spencer lo que dijo es, vamos a ir aprendiendo. Cuando escuchéis a un corporativo, a una persona de este tipo, utilizar en su lenguaje vamos a aprender, es que lo vamos a hacer pero despacio, para ver si no te vas ofendiendo ni te vas dando cuenta de lo que hacemos. Y cuando hablan de que con la exclusividad, con el regreso, con esa posibilidad van a ir aprendiendo, me da la sensación de que precisamente es que van a ir poco a poco. Y curioso que mencione la palabra ventana de lanzamiento. Esto es una teoría que en este canal, y perdonad los golpes en el pecho,
He puesto encima de la mesa que el retorno de una exclusividad por parte de Xbox creo que iría más enfocada a ventana de lanzamiento, no sacarlo todo día 1 en plataformas rivales ni molestarse tanto en poner el logotipo de la competencia, sino dar prioridad a lo tuyo, primero en Xbox y luego ya veremos si lo llevamos al resto de sistemas. Forza Horizon, por ejemplo, es una perita en dulce, eso no creo ya que se cancele una versión de PlayStation y la verdad, no entendería ya para qué. Pero esa podría ser la línea, que anunciase los videojuegos para tu plataforma y en el futuro sí que vayan caso por caso viendo qué es lo que sacan en otros sistemas. Eso la verdad que sería un punto bastante interesante, pero bueno, así lo están dejando caer ya, así que no quiero sorpresas. El próximo Gears of War es el más susceptible de que haya alguna movida de este estilo. ¿Y por qué el próximo Gears? Pues mirad, tened en cuenta dos factores. Es el único videojuego de todos los grandes que no se ha anunciado para otra plataforma. El resto, pues básicamente todos tienen el logotipo de que van a salir en más sistemas. Pero este particularmente también tiene otro hándicap, y es el hecho de que el Gears of War original, que se lanzó el año pasado también para PlayStation, no ha tenido un buen recorrido de ventas y posiblemente ese sacrificio de imagen, marca y exclusividad no les valga tanto la pena. Un poco como lo que ha hecho PlayStation en el mundo del PC, que para unas pocas copias que vendía de ciertos videojuegos, quizá pues ya no les sale tan a cuento el hecho de llevarlo a esa plataforma. Prefieren quedarse sin ese dinero extra y en este caso pues priorizar o fortalecer tu sistema de consola. Esto incido que solamente estoy explicando lo que creo que puede estar sucediendo. Esto todo es especulación y el próximo mes de junio entiendo que ya tendremos algunas respuestas. Pero en fin, de momento esto es lo que hay. Por cierto, para ellos comentan que la próxima generación de consolas va a ser importante sobre todo a nivel de rendimiento. Quieren ofrecer el mejor sistema o el sistema líder en el mercado de los videojuegos. Esto es algo que sabemos perfectamente que pueden llegar a cumplir, lo han hecho las dos últimas generaciones cuando se lo han propuesto, y cabe decir que también han remarcado que quieren que juegues a todos tus videojuegos de consola y PC. Esa línea no se ha roto, en la próxima Xbox vas a poder jugar a los videojuegos de PC. Aparte de todo eso, también quieren liderar en lo que es el tema de los accesorios, en todo lo que es el tema del hardware, en todo lo que es la experiencia de juego. Esto pues entiendo que va sobre todo enfocado a preparar el anuncio del mando Elite, por ejemplo, entre otras cuantas cosas. Ya van dejando pistas y pinceladas sobre lo que podemos ver en el evento, porque sí, me da la sensación de que no solamente van a ser videojuegos lo que presenten, y eso que tienen unos cuantos por delante, pero bueno, me gustaría que en la caja de comentarios sobre todo esto dejarais vuestra opinión. Pero bueno, para salir de tanto empacho con Xbox, vamos a comentar un poco más sobre el nuevo Assassin's Creed Black Flag. Finalmente, como he dicho antes, 9 de julio, fecha que se había filtrado para Xbox, PlayStation y PC. Entiendo que en algún momento llegará a Nintendo Switch. Ubisoft ha hecho buenos trabajos ahí últimamente. Y bueno, será una fecha todavía por determinar. De aquí a que se lance lo mismo empiezan a hacer el anuncio ya. Y nos ponen una fecha aunque sea más adelante. Pero bueno, durante la presentación se hicieron varias observaciones y el propio productor del videojuego ha comentado que con algunas tenemos que quedarnos tranquilos. Por ejemplo, efectivamente no se veía sangre durante la presentación, pero dicen que finalmente va a llegar. En el lanzamiento del videojuego sí que habrá efectos de sangre cuando te enfrentes a los enemigos y todo eso, que simplemente es una mera cuestión de la presentación que querían hacer. Yo eso último no lo entiendo, pero bueno, nos dicen que sí, y que no será ninguna actualización de pago ni nada por el estilo, que simplemente lo van a implementar en el videojuego y ya está. Al igual que también quieren pulir ciertos aspectos de las peleas y animaciones que se pudieron ver durante la presentación, aunque bueno, eso es más obvio, todavía tendrán un poco de trabajo por delante. Pero bueno, la verdad que se veía un trabajo bastante terminado. Y lo más importante, para mí, de las declaraciones que ha hecho, es que no van a retirar el antiguo Assassin's Creed Black Flag. Es decir, eso se va a mantener ahí. Aprendan, señores de Sega. Por favor, sacar una nueva versión de un videojuego no tiene por qué llevar implícito borrar de la faz de la tierra las anteriores, que las quitan de las tiendas. Es que yo eso no lo entiendo nunca. A ver, sí, comercialmente es porque querrán vender. Querrán vender solamente el nuevo y ya está, pero yo qué sé, es tu legado, es tu historia. Pues Ubisoft no va a quitar el antiguo Assassin's Creed, eso se va a mantener ahí, porque ellos están orgullosos del trabajo que hicieron en su momento y si alguien quiere hacer comparaciones, pues ahí estará. Así que bueno, chapo.
básicamente. Poco más puedo decir acerca de esto. Ahora pasamos a hablar de Saros, videojuego de PlayStation en exclusiva porque es de un estudio propio y que se lanzará durante el próximo día 30 de abril. Título que ya ha recibido los análisis y que de hecho han dejado un buen sabor de boca y me confirman más o menos las sospechas que tenía en determinados puntos. Por una parte, de este videojuego sobre todo he visto que los medios de comunicación destacan el sistema de juego, en líneas generales, es decir, el manejo del personaje resulta muy divertido, es como el espíritu clásico de los arcades, es lo que he leído en la descripción de muchos artículos, sobre todo hispanohablantes, y en otros pues básicamente nos dicen que es un videojuego muy ágil, es un videojuego al que te adaptas muy rápidamente y que de hecho pues pese a la complejidad de algunos sistemas se te hace todo bastante intuitivo. Y además de todo eso también nos comentan que el videojuego tiene un sistema de progresión que engancha un montón. El sistema de progresión hace que el videojuego no lo quieras quitar, porque al fin y al cabo realmente, aunque a veces te pueda frustrar morir tantas veces en este bullet hell, en este infierno de balas en el que se convierte el videojuego, realmente sientes que cada partida eres mejor que la anterior, y eso pues es la gracia de esta clase de títulos, es un poco lo más importante de este género, que la sensación de progreso sea importante. No es tan duro como Returnal en ese sentido, el anterior videojuego de este desarrollador. Es un videojuego que obviamente tendrá combates más difíciles que Returnal, pero la ejecución final de estos puede resultarte más satisfactoria, porque no será tan tedioso llegar hasta ellos y realmente sentirás que eres fuerte. Un poco la sensación que pudo dar Elden Ring respecto a otros videojuegos de From Software, que técnicamente los combates son difíciles, pero es un videojuego más cómodo de jugar. Pues eso es más o menos lo que me deja entrever lo que sucede con este título, que de hecho dicen que tiene una duración correcta y un rendimiento espectacular. En cuanto a, digamos, las valoraciones menos positivas, dicen que el videojuego es más bien una mera cuestión de expectativa. Me refiero, si tú te esperas al típico juego narrativo de Sony, no es lo que te vas a encontrar aquí. Esto es un videojuego puramente de acción, ¿vale? Es algo que se tendría que saber, pero bueno, aún así lo destacan como un punto a tener en cuenta. También nos comentan que quizá la variedad de enemigos no es demasiado grande y que pierde un poco el factor novedad. Si has jugado ya Returnal, pues aquí nada te va a sorprender. Pero, a ver, yo es que ver eso como punto negativo, pues dices, bueno, está bien tenerlo en cuenta, pero tampoco me parece la gran cosa. Yo este videojuego lo tengo comprado y reservado ya, así que, pues bueno, cuando pueda os traigo también mis sensaciones, porque se entiende que han aprendido mucho de las cosas que hicieron con Returnal y de lo que podían mejorar en múltiples aspectos. Pero bueno, en la caja de comentarios me podéis dejar vuestras sensaciones tanto de esto como de todos los demás temas y por supuesto, como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.